Ahí lo tienen, es Michael Jackson, hoy a 60 años de su fecha de nacimiento. Y de la misma edad, Juan Raúl Ferreira con nosotros, bienvenido. Te dice un pequeño elogio, ¿no? Sí, me sacaste unos años encima. ¿Cómo anda, Juan? Bien, por suerte. Bueno, estamos como siempre con Juan, poniendo la mañana en camino, en su columna de análisis internacional. Hay dos cosas sobre las cuales me gustaría hablar, y me consta a ti también, que tienen que ver con Trump, México y los acuerdos. Pero antes, cito como fuente de diario El País de España, Trump cede y vuelve a poner la bandera media asta en honor a McCain. Este es el título. El presidente estadounidense rechazó emitir el comunicado de la Casa Blanca que alababa al fallecido senador. Donald Trump, el antagonista de John McCain en el Partido Republicano, se vio obligado a moderar su frialdad ante la muerte del senador. El mandatario cedió a la presión y la bandera de Estados Unidos volvió a izarse a media asta el lunes en la Casa Blanca en señal de duelo, después de que había vuelto a ondear en lo alto. Desde que el veterano de guerra falleció el sábado con 81 años a causa de un cáncer cerebral, Trump ha seguido batallando contra su potente figura. Porque además, en el caso, me tenés que ayudar vos, que sos experto en la política de Estados Unidos en general, y además en los nombres. McCain, más allá de las diferencias políticas que a uno estaba como unánimemente elogiado, señalado, alabado, reconocido como un verdadero caballero de la política, ¿no? Sí, a ver, yo hace 40 años ya que volví a Estados Unidos. Ya en mi época, McCain era de esos tótem que estaban por encima. A ver, las oyentes y los oyentes que me conocen saben que yo con el Partido Republicano más bien afinidad cero. Pero él trascendía su condición de miembro del Partido Republicano y era un hombre no solo respetado, sino querido por sus colegas. Yo recuerdo, por ejemplo, a Edward Kennedy sugerirnos, cuando el corte de la ayuda militar al Uruguay, hablar con McCain, porque dice, es un hombre de bien y que cree en los valores de justicia. Es conservador, económicamente es conservador, pero es un hombre de bien, es un hombre correcto, es un hombre... Y McCain votó el corte de la ayuda militar contra su propio partido que estaba en el gobierno. Uh-huh. Y eso ni siquiera exasperaba al gobierno, porque era McCain. Claro. Era, a ver, yo de muchacho, las primeras manifestaciones que fui fueron contra la guerra de Vietnam, pero una cosa es la gente que en Estados Unidos apoyaba la guerra de Vietnam, y otra cosa es que lo reclutaron y lo mandaron a pelear, y cayó preso, y volvió con todas las condecoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que 2 días antes de morir, esto ubica un poco el estado psicológico en que está haciendo algunas cosas el presidente de Estados Unidos. 2 días antes de morir, Donald Trump lo insulta soezmente en su Twitter, diciendo que no sabe por qué se le considera un héroe a una persona por ir presa. Dice, porque en realidad lo que fue un prisionero de guerra, ¿no? No se tendría que haber dejado capturar. Convengamos que además que el hombre se estaba muriendo con un cáncer en la cabeza. El hombre se estaba muriendo con un cáncer en la cabeza. Ni siquiera te da para decir, guarda silencio. Cuando estaba, es muy curioso, le organizó su propio funeral, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que le haya dado bronca a Trump, ¿no? Pero cuando yo, que ya despidiéndose de su familia, el presidente Trump lo insulta a través de Twitter, escribe una carta donde le pide a algunos de sus adversarios históricos, al expresidente Barack Obama, a los 2 candidatos, uno de su partido y el otro demócrata, contra los que perdió una elección presidencial, les pide por carta que estén presentes en el funeral. Uh-huh. Y en esa misma carta pide que el presidente Trump no vaya. ¿Por qué? Cuando él está ya con problemas de visión y ya anuncia que no se va a hacer más tratamientos, etcétera, se entera que el presidente de Estados Unidos lo relaja por un tuit. Estuvieron circulando en estos últimos días, bueno, una vez conocida la muerte, algunos videos que vos seguramente viste en su momento y que volviste a ver ahora, y de la dimensión política del hombre, que en plena campaña adversario de Barack Obama, alguna gente le dice, no, yo tengo miedo porque es negro, no, es árabe. Y el hombre no solo no se hace el chancho rengo, primero, no solo que no le da la razón,
pero aún así podía hacerse el chancho rengo y seguir con su... para no molestar a un aliado, sino que le dice, no, usted está equivocado. Él es una persona muy buena, viene de buena familia, es una persona correcta, es bien intencionada. Yo tengo ideas distintas a las de él y él es distinta a las mías. Era eso, ¿no? Que se da en los países muy pocos casos de esas figuras que están por encima de lo partidario, por más que se sientan muy identificados. Él es cierto que enfrentó el gobierno de Trump desde el inicio, sobre todo en el tema migratorio, porque el tema migratorio fue una de sus banderas principales. Pero para que no se nos vaya todo el tiempo, ¿cómo se da esta situación donde se restableció? Cuando el Congreso declara duelo nacional, es como si fuera una ley. Acá en Montevideo, la Embajada de Estados Unidos hizo, tanto en la residencia como en las oficinas, la bandera media asta. Eso está dispuesto por ley. Se declara duelo nacional por parte del Congreso, duelo nacional, una semana, en este caso, de bandera a media asta. El presidente Trump, en ese estilo de reality show que tiene, hizo él, después que estaba a media asta, la bandera de la Casa Blanca hasta arriba. Y al día siguiente, cuando las quejas eran tremendas, los propios aliados republicanos, la gente de su partido, empieza a protestar y a quejarse, pero mal, ¿no? Mal, porque además al otro día murió. Perdón, esto es después de muerto, cuando bajan la bandera media asta. Y entonces él ahí, un marín, yo digo, la imagen es increíble. El presidente de Estados Unidos sube la bandera violando la ley y un marín sube al techo de la Casa Blanca y lo baja al otro día a media asta como manda la ley. Es hasta no sé, una telenovela macabra. Sí. Y efectivamente, el primero, su primer comentario es que no entiende por qué alguien que fue preso, que en la guerra hay que tratar de no ir preso, no cree que eso sea un factor de heroísmo. Eso ya incluso después de muerto. Después sí dice que le envía las condolencias a la familia. Y finalmente, yo no sé si tú lo pudiste ver por televisión, en el briefing diario de la Casa Blanca, los periodistas se levantan en señal de protesta y le empiezan a gritar, y no puede hablar la secretaria de prensa, y entonces entra el propio presidente, Trump, le siguen gritando, indignados, ¿no? Porque, te repito, está por encima de diferencias y coincidencias, y él, en medio del griterío, lee el documento que originalmente se lee en estos casos y que había preparado la Secretaría de Prensa. Bueno, y hablando de documentos, vuelvo a citar también Diario El País, pero naturalmente hay todas las agencias, todos los portales de noticias, todos los diarios saludan al tema. México, este es el título, ¿no? Me gustaría conocer tus reflexiones a propósito. Estamos hablando de relaciones Estados Unidos-México, ¿no es cierto? Y en ese contexto, México cede a exigencias de Trump para lograr el pacto comercial. Las claves de un acuerdo necesario. El país latinoamericano esquiva la cláusula de terminación y limitaciones a los productos del campo, pero admite la ausencia de Canadá y cambios en la industria automotriz y en solución de controversias. Bueno, es un artículo firmado por 2 corresponsales para El País de Madrid en un acuerdo comercial que tiene como protagonistas al presidente de los Estados Unidos y a un saliente presidente de México, ¿no? Bueno, yo voy a dar una opinión muy franca de esto. A mí me parece un hecho vergonzoso que contribuye al descreimiento tan grande que hay en el mundo. También se sienten los ecos en Uruguay con la política en general, ¿no? Y uno va viendo los resultados de las elecciones y la gente vota contra, son votos asistémicos, ¿no? ¿Por qué en Brasil Lula está llegando al 50% de los votos preso y su candidato adversario viene bajando? Pero mucha gente dice que si lo mantienen preso a Lula, muchos de sus votantes van a votar a la ultraderecha. ¿Qué tienen en común? Y que es un voto protesta, desde mi punto de vista. ¿Qué puede tener en común Bolsonaro, no sé cómo Bolsonaro, con Lula? Y que es un voto protesta, que es un voto... pero bueno, lo de México yo creo haberlo dicho al aire, porque yo sobre la misión como observador no hice, porque no corresponde haber hecho ningún comentario. Pero creo haber contado en el programa que la misma noche de la elección, uno de los hechos novedosos es que 24 horas después de haberlo insultado a través de un Twitter
a López Obrador exhortando a los mexicanos en una intervención, una injerencia tremenda en los asuntos internos de aquel país, el presidente Trump pone un Twitter que dice: me comuniqué con el presidente electo de México y le aseguré que posponía las negociaciones del Tratado de Libre Comercio hasta que él asuma la presidencia, porque a mí me interesa que esto tenga el apoyo de las mayorías tan contundentes manifestadas en la elección y del nuevo gobierno que tiene 6 años por delante. Yo creo haber contado esta anécdota en tu programa. Entonces, este giro, para empezar, es demostrar que no le importa nada mentir, ¿no? Es decir, lo peor acá es tú te puedes equivocar, pero decir una cosa hoy y mañana porque te conviene otra. El presidente, estoy casi seguro de haberlo contado, pero viene bien para poner esto en perspectiva y redondear el tema. El presidente electo, como le dicen en México hasta que no sea la proclama oficial, el presidente virtual electo, Manuel López Obrador, ya había dado su conferencia de prensa. Y después del llamado de Trump, vuelve a la sala de prensa y los periodistas le preguntan a ver si es cierto lo que dice Trump en su Twitter. Y es como si lo estuviera viendo. Yo ya estaba de vuelta en mi habitación del hotel, no es que estaba en la conferencia de prensa. Ya había terminado el escrutinio, el conteo rápido, el escrutinio primario. Lo veo a López Obrador contestar esto cuando le preguntan si es verdad lo que dice Trump. Dice: pues eso es lo que el presidente me dijo. Lo que él no cuenta en su Twitter es que le respondí yo. No, tiene un acento muy especial, viste que dice rectitud. No, bueno, pero lo estoy viendo diciendo eso, ¿no? Entonces él explica qué es lo que le contestó al presidente Trump. Primero, que tenía que ser siendo un acuerdo de los 3 países, pero no solo de los 3 países. No hablaron de achicar el espacio geográfico. Primero le dijo: esto a mí no me saca el sueño, porque se perjudica más Estados Unidos, quiere decir que dentro de 2 meses va a estar usted golpeándome la puerta para que firmemos el tratado, ¿no? Hasta en fuente de trabajo se perjudica más Estados Unidos con el no tratado con México. Pero yo le quiero dar otra amplitud, dice López Obrador, esa misma noche que ganó, yo le dije al presidente Trump que le quiero dar otra amplitud que no se limite a lo arancelario y que incorpore además, y hace una metáfora con la Alianza para el Progreso, y dice que incorpore además a los países de América Central, porque es muy fácil quejarse de que se la amontonan en la frontera cuando los condenan a sistemas económicos y a decisiones que los llevan a la pobreza. Yo agrego un ejemplo posterior a lo que dijo López Obrador. El fin de semana pasado, Estados Unidos anunció sanciones a El Salvador por establecer relaciones con la República Popular China. ¿Con quién tiene relaciones Estados Unidos? Con la República Popular China, en vez de Taiwán. ¿Con quién tiene relaciones las Naciones Unidas? Con la República Popular China. ¿Con quién tiene relaciones los países de la OTAN? Con la República Popular China. ¿Con quién tienen relaciones los países de la Unión Europea? Con la República Popular China. ¿Con quién tiene relaciones Uruguay? Sin ir más lejos, con la República Popular China. Acaba de cumplirse un nuevo aniversario, ¿no? Exactamente. En 30 años. Sí. Bueno, quedan Paraguay, Nicaragua y algún otro país de Centroamérica. En Asia ya no hay ningún país que reconozca es más, China tiene derecho a veto, igual que Estados Unidos, junto con las 5 potencias que ganaron la guerra en Naciones Unidas. Todo esto está bien. Pero cuando El Salvador empieza a recorrer los caminos de la racionalidad y busca reconocer diplomáticamente al país reconocido por el derecho internacional y que tiene 1.400 millones de habitantes en vez de 2,5 millones, menos que el Uruguay, cuando El Salvador hace eso que ha hecho todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, sanciones económicas a El Salvador. Esto es lo que dice el presidente López Obrador cuando dice: no, metamos a todo Centroamérica en un acuerdo global y no exclusivamente
Entonces, ¿qué hace Trump? Como no le gusta la respuesta, anuncia después de recibir la respuesta, por Twitter y por conferencia de prensa, que habló con López Obrador y que va a esperar que él tome el gobierno para reiniciar las negociaciones. En vez de eso, simultáneamente con ese anuncio, habla con Peña Nieto, forman una comisión a nivel de ministros, y este tema que Trump decía que iba a llevar años en poderse avanzar en un replanteo, lo hace bilateralmente, excluyendo a Canadá en los últimos días de gobierno porque el 1 de diciembre ya asume López Obrador. Y violando un compromiso que nadie le pidió que asumiera, pero que él asumió, que parece racional. ¿Cuáles son las grandes desventajas que tiene esto? Bueno, las grandes desventajas es que soluciona un problema arancelario entre México y Estados Unidos, pero al propio México lo aleja de un acuerdo con Canadá, porque en Canadá, desde el primer ministro hasta la reina de Inglaterra, porque es la jefa de Estado, pues son del Commonwealth, al último pasajero del último bondi, está todo el mundo con un estado de exasperación. Lisa y llanamente deja a Canadá afuera, hace un acuerdo con México fundamentalmente para tratar de solucionar, primero para no tener que negociar con López Obrador, y en segundo lugar, y ya con esto redondeo, para evitar el conflicto del muro, que sigue siendo un conflicto muy grande. Claro, por ejemplo, justamente me leíste la mente porque te iba a hacer una referencia sobre eso. Cito ahora el Universal de México, que destaca: tras acuerdo comercial, Trump reitera que México pagará muro en la frontera. Durante una reunión con el presidente de la FIFA, el mandatario de Estados Unidos dijo que al final de cuentas el muro será pagado por México. Eso nunca ha estado en discusión. Bueno, lo consigna Está en discusión que el presidente López Obrador ha dicho: a mí no me saca un peso para pagar ese muro, ¿no? Lo ha dicho con toda claridad. Peña Nieto, el actual presidente, yo creo que ha jugado sucio, porque si él tiene un team de transición y está abandonando un gobierno de sexenio de 6 años dentro de muy pocos días, cerrar un acuerdo que es la derogación del acuerdo, porque el acuerdo era con Canadá y el pedido del nuevo gobierno era ampliarlo al resto de Centroamérica y con ópticas más profundas que las meramente comerciales y arancelarias, para permitir, bueno, el desarrollo que, por ejemplo, hoy le quieren negar a El Salvador. Entonces, ya arrancan muy mal las relaciones. Peña Nieto se va sin la frustración de decir: bueno, durante mi mandato cayó el acuerdo, pero a cambio de eso hipoteca el relacionamiento bilateral de Estados Unidos con... A ver, ¿qué es lo que dice el gobierno de México? Dice: pues hemos dejado claro que le hemos pedido al presidente que por favor trate de hablar con Canadá. No, si yo soy en acuerdo entre los 3 países, digo, no, perdón. Yo firmé con usted y con los canadienses. Nos sentamos los 3 en la mesa. No, se han limitado a decir que ellos le han manifestado su expresión de deseo, y a Canadá le mandaron preguntar a ver si estaba negociando, que a ellos les encantaría. A mí me parece uno de los hechos más vergonzosos de las relaciones de México y Estados Unidos. Uno de los hechos más vergonzosos del presidente Trump, lo que es muchísimo decir, y me parece una violación grosera a la ética por parte del actual gobierno de México y por parte del presidente de Estados Unidos. Déjame decir, a menos que aún en ese ultimísimo tramo se firme semejante asunto con la anuencia explícita de los futuros gobernantes, que a veces pasa eso, ¿no? Es decir, el gobernante que está saliendo, que de alguna manera está al borde de culminar algo que, pero sabedor le dice el otro: che, claro, ¿estás de acuerdo con esto? Pero en este caso fue exactamente al revés. Fue el propio Trump el que dijo: yo negocio con el futuro gobierno y podemos empezar a conversar con el team de transición ya. Y en vez de eso, suscribe este acuerdo. Lamentablemente creo que es de patas cortas. No pienso que López Obrador se vaya a quedar de brazos cruzados ante esta situación. Creo que va a iniciar conversaciones inmediatas con México, pero
Vamos a ver también con qué poder sale el primer martes de noviembre el presidente de Estados Unidos. Ayer fueron las internas, con esto termino, las internas fueron muy reducidas porque no es como las primarias, no es como cuando disputan varios candidatos a la presidencia de la República. Acá solamente hubo primarias. Como es un estado federal, cada 2 años en Estados Unidos se cambia todo el Congreso y 1/3 del Senado. Casi todos se presentan para la reelección. Hay un senador y hay 2 o 3 diputados que no se presentan para la reelección. En esos estados hubo primarias para elegir los candidatos, fue una primaria muy, muy pequeña, pero ya están todos los candidatos en el ruedo. Yo diría que cuando nos reunamos el miércoles que viene, ya vamos a tener a la vista cómo viene la agenda de temática electoral y vamos a ver, yo me atrevería a decir, en el Senado no alcanzaría cualquier resultado para modificar la relación de fuerzas porque solamente se renueva 1/3. Las elecciones en Estados Unidos, las presidenciales, ¿cuándo son? Las presidenciales son 2 años después. Bien. Son 2 años después. O sea, estamos a mitad de término de Trump, sí. Salvo que deje de ser presidente por otros factores como un juicio político. Bueno, asunto que volvió a adquirir fuerza. Volvió a adquirir fuerza. Vamos a ver si va a estar en los temas de campaña o no. Si no, ¿por qué es que no está? Pero lo que es cierto es que en la Cámara de Diputados no cabe ninguna duda de que el presidente Trump pierde la mayoría y es la Cámara de Diputados la que pide o no el juicio político. Bueno, ¿te corté? No. Bueno, Juan, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿En las redes te han tratado bien o mal últimamente? Muy bien, más bien con mucho cariño, con algunas cosas muy lindas. Estuve en la presentación, te comentaba, del libro de Echeverría y en muchas actividades. Y voy a decir la verdad, ¿por qué mentiría, no? Recibí varias invitaciones para celebrar con los dueños de casa, tanto del interior como de Montevideo, el día del comité de base. Una cosa curiosa, porque yo no he formalizado mi adhesión a ninguna fuerza política, pero yo no voy a donde no me convidan, pero voy a donde me convidan. Y el sábado estuve invitado especialmente para dar una charla en cada uno de ellos en lo que pude, que fueron 6 comités de base del Frente Amplio en Montevideo. Mira. Bueno, muy bien, Juan Raúl, gracias por el tiempo. La seguimos la semana que viene, ¿sí? La seguimos la semana que viene, que va a haber, yo creo que recién empieza a salir el juguito de la carne de este asado. Ya volvemos con La Mañana en Camino.